Hola, ya hemos aprendido las estructuras de la escala mayor natural, de la escala menor natural y de algunas de sus variantes artificiales. También hemos trabajado con los diferentes intervalos que surgen al sonar sus notas de manera melódica, es decir, una nota a continuación de la otra. Hoy comparto un video en el que hablaré un poco acerca de qué cosas pueden ocurrir si se colocan dos terceras superpuestas sobre las notas correspondientes al primero, cuarto y quinto grado de esas escalas. Esto será el inicio de una serie de videos en los que descubriremos de manera paulatina cómo compenetrarnos en el apasionante mundo de la armonía. ¿Y cómo hacemos eso? Para saberlo, vamos a la clase. Vamos a revisar un poco cómo suena la escala mayor natural, la escala menor natural, la escala armónica y la escala melódica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Mayor natural, ¿verdad? Menor eólica o menor natural. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Menor armónica. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Escala menor melódica. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Baja natural. Sol, fa, mi, re, do, si, la. Si tomamos el primero, cuarto y quinto grados de la escala mayor natural y sobre ella colocamos terceras superpuestas, es decir, do, mi, sol, tercera, tercera, ¿verdad? Cuarto grado, fa, la, do. Y quinto grado, sol, si, re. Surgen los acordes de do mayor, fa mayor, sol mayor. En esos acordes están contenidas todas las notas de la escala, de modo que podríamos armonizar o colocar voces en cada una de las notas que se encuentran en esa escala, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar la escala de do mayor para armonizarla. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Podemos hacer lo mismo también con la escala de la menor. En ese caso, el primer grado es la, el cuarto grado es re y el quinto es mi. Podemos hacer, por ejemplo, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Recordemos la estructura de la escala mayor natural, ¿ven? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si a partir del sexto grado, repasemos un poquito eso, construimos una nueva escala, surge la escala menor natural o escala eólica, ¿verdad? Perfecto. Esta estructura, la de esta escala, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Si tomamos el do como base, obtenemos la escala menor eólica. Vean, de do a re, tono, vamos a repetir la misma estructura, ¿verdad? De re a mi, semitono, de mi bemol a fa, tono, fa sol, tono, sol la bemol, semitono, la si bemol, tono, si bemol, do, tono. Ambas tienen una estructura similar. Fácil de entender acá si tomamos como base el sexto grado y captamos que esta es la relativa menor, ¿verdad? Si la misma estructura la utilizamos a partir del do, tenemos la escala de do menor eólico. Tenemos entonces una escala mayor, una escala menor.
¿Qué observamos acá? Entre otras cosas, nos damos cuenta de que primero, cuarto y quinto grado permanecen inalterables, ¿verdad? Se dan cuenta que tenemos, igual sigue siendo do, fa y sol. Quiere decir que primero, cuarto y quinto grado las tenemos como notas, las notas comunes, ¿verdad? Las vamos a llamar notas tonales, dado que como ellas no varían, estemos en una escala o estemos en la otra, decimos que estamos en el mismo tono. Bien. Y hay otras notas que vamos a llamar modales, que serían tercero, sexto y séptimo grado, que es las que nos van a definir si se trata de una escala o de la otra. Bien. Sería entonces primero, cuarto y quinto, notas tonales. Tercero, sexto y séptimo, notas modales. Hace un rato vimos que era posible hacer en la guitarra, y eso podemos hacer en cualquier instrumento, utilizando las notas del primero, haciendo terceras superpuestas. El cuarto y el quinto, obteníamos todas las notas que correspondían a la escala, de modo que cualquier melodía podría ser acompañada gracias al uso de esos acordes. En el caso de la escala menor pasa igual, solo que debemos tomar en cuenta que en este caso el mi debe ser bemol, en el caso del cuarto grado el la es bemol, ¿verdad? Porque por su naturaleza el sexto grado es bemol. Y en el caso de el sexto grado tenemos que también es bemol. ¿Qué observamos allí? Tercero, sexto y séptimo grados, en el caso de la escala menor eólica, aparecen simultáneamente como terceras de los primero, cuarto y quinto grado respectivamente. Bien, ya tenemos un primer elemento construido. Recapitulamos entonces: escala mayor, natural, escala menor natural, primero, cuarto y quinto grados. Primero, cuarto y quinto grados son inalterables, con lo cual vamos a llamar notas tonales. Y tercero, sexto y séptimo grado las vamos a llamar notas modales. Bien, si presentamos de esta manera los acordes principales de la escala mayor natural, vamos a tener do mayor, tónica, T mayúscula, recordemos, primer grado, la dominante, quinto grado, sol mayor, la subdominante, S mayúscula, bien, fa mayor. ¿Qué observamos allí? Tenemos que entre la subdominante y la tónica hay una nota en común. En este caso el quinto grado de fa, ¿verdad? Fa, la, do. Y que entre la tónica y la dominante hay una nota en común. En este caso el sol es común con el sol del do mayor, ¿verdad? O sea, la quinta del acorde con la primera del acorde. Y en este caso tenemos la quinta del acorde con la primera del acorde. Eso se da porque entre fa y do tenemos una quinta, ¿verdad? Ese intervalo es de quinta, y entre do y sol es una quinta, con lo cual se da que tenemos una nota en común, ¿verdad? Do, mi, sol, sol, si, re es nota común. En este caso, fa, la, do, mi, sol, nota común. En cuanto a nomenclatura, C mayúscula significa do mayor, dos puntos implica que va a empezar un desarrollo en do mayor, ¿verdad? Que aparece allí la subdominante, la tónica y la dominante, las tres en mayúsculas, y son respectivamente cuarto, primero y quinto grado, en mayúsculas. Para el caso de la escala menor, va a haber una variante que es la siguiente. Va a aparecer el sol sostenido. ¿Por qué el sol sostenido? Porque es la manera de conseguir un semitono acá, lo cual nos genera una sensible, ¿bien? Y bueno, aparece la escala
menor armónica. Recordemos que la escala menor armónica es más o menos similar a la escala eólica, con la diferencia de que el séptimo grado se asciende. Siendo así, los acordes que obtendríamos acá sería la do mi, no se altera, re fa la, y bueno, hay una variante acá, en el caso del mi aparece el sol sostenido, hay que colocarlo allí, ¿verdad? Siendo así, tenemos que la tónica es menor, que la subdominante es menor, como lo habíamos visto hace un rato, pero tenemos acá que de mi a sol es tercera menor, de mi a sol sostenido es tercera mayor, de sol a si es tercera mayor, de sol sostenido a si tercera menor, con lo cual este acorde es mayor. Por eso aparece la D mayúscula, la dominante como mayúscula, ¿ok? Si estudiamos el caso de la escala menor natural, tendríamos entonces tónica, sería la menor, el cuarto grado sería re menor y la dominante sería mi mayor. Similar a como ocurre en la tonalidad mayor, vamos a tener que la subdominante y la tónica tienen una nota en común y que la tónica y la dominante tienen una nota en común. Bien, aquí también se da el intervalo de quinta, ¿verdad? Entre las respectivas fundamentales, ¿ok? Y aquí tenemos la do mi, también tenemos una quinta como intervalo. Bueno, como hemos visto, los acordes principales, tónica, subdominante y dominante, están formados de momento tres notas, ¿verdad? Primera, tercera y quinta del acorde. Para efectos de hacer la armonía, vamos a trabajar con coro mixto, eso es soprano, contralto, tenor y bajo, y lo vamos a distribuir de tal manera que en la clave de sol estarán soprano y contralto, soprano en voz superior, contralto en la voz inferior de esta clave, plica hacia arriba la soprano, plica hacia abajo la contralto, tenor en clave de fa, al igual que el bajo, plica hacia arriba el tenor, plica hacia abajo el bajo. Por otra parte tenemos el registro que le corresponde a cada quien. Caso de la soprano tendrá el de do a sol como registro. Este será el registro de la contralto, sol mi, registro del tenor y el registro del bajo. Bien. También debe evitarse el cruce de voces. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos, por ejemplo, la soprano que está cantando en un diseño melódico determinado y la contralto haciendo su respectivo diseño, jamás debe ocurrir que la contralto pase por encima de la soprano o que la línea de la soprano pase por debajo. ¿Cuál es la razón de eso? El oído tiende a unir las voces más cercanas, las notas más cercanas, ¿bien? Entonces, si una soprano está cantando, por ejemplo, con este diseño melódico y una contralto con este diseño y en este momento pasa por arriba, el oído, la tendencia que va a tener el oído es a escuchar esto, las notas agudas de la soprano, las notas agudas de la contralto, las de la soprano, las de la contralto, e igual pasaría en el diseño de abajo. De modo que el oído lo que va a escuchar es este diseño melódico y este diseño melódico que van a estar juntos, ¿bien? Pero no este diseño melódico, ¿bien? Si la soprano canta sola, va a escuchar esto, uno va a escuchar esto. Si canta sola la contralto, se escucha esto, pero si cantan juntas, eso es lo que va a terminar escuchando el oído. Imagínense un piano igual. Un piano, instrumentos con timbre, digamos un violín, por ejemplo, dos violines tocando. El oído lo que va a terminar es reconstruir la melodía de arriba y la melodía de abajo, no esto que está acá. Ok. Otro elemento, en cuanto a la estructura de los acordes. Supongamos que tenemos do, mi, sol. Vamos a decir que la nota do es la fundamental. La fundamental es la nota del acorde que le da el nombre. Tenemos do mayor, el acorde se llama do, ¿verdad? Bien, tiene tercera y tiene la quinta del acorde. Bien, que por cierto las notas principales del acorde serían la primera y la tercera. ¿Por qué? La primera porque le da el nombre al acorde y la tercera porque dice cuál es el modo. Bien, en caso de que la distribución sea esta, que en este caso el mi está en el bajo, tenemos el mismo acorde de do mayor, do, mi, sol, pero la tercera en el bajo decimos que está en primera inversión.
Y en este caso, la nota que está en el bajo es la quinta del acorde. Observen que en todos los casos el do sigue siendo la fundamental. ¿Bien? En este caso es la fundamental, fundamental, fundamental. Las otras notas siguen siendo tercera y quinta. Y es importante decir esto para evitar un error que se comete comúnmente, que es confundir fundamental con bajo. Observen que en este caso la fundamental es el do y el bajo es el do. Este es un caso en el cual el bajo coincide con la fundamental, pero en este caso no. En este caso el bajo, es decir, la nota más baja, es el mi, pero la fundamental sigue siendo en do, ¿verdad? En este caso la fundamental es el do y el bajo es el sol, ¿ok? En cuanto a la estructura interna de esos acordes, que sería acorde en estado fundamental, acorde en primera inversión, acorde en segunda inversión, se da lo siguiente. De do a mi tenemos una tercera, de do a sol tenemos una quinta, de modo que esta es la manera de anotar el cifrado, ¿verdad? De ese acorde. En este caso, de mi a sol tenemos una tercera, de mi a do tenemos una sexta. Se dice entonces que este es un acorde de tercera y sexta, ¿bien? También se puede colocar solamente el 6, ¿bien? Se sobreentiende que estaría el 3. Lo podemos encontrar de las dos maneras. En este caso, que es la segunda inversión, de sol a do tenemos una cuarta, de sol a mi tenemos una sexta, ¿bien? Fundamental, primera inversión, segunda inversión. Ok. Tenemos entonces que los acordes van a tener tres notas. En caso de los acordes principales que hemos estudiado hasta ahora, do, mi, sol, fa, la, do y sol, si, re. Pero tenemos cuatro voces. Bien. Entonces, de momento, mientras que estemos trabajando acordes en posición fundamental, observen, todos estos acordes tienen el do en el bajo. Estos son acordes de do mayor. Todos estos acordes tienen la fundamental en el bajo. Ese es el primer elemento. Y lo otro que se hace es que se duplica la fundamental. Bien. Dado que tenemos tres notas, pero cuatro voces, tenemos que repetir necesariamente una voz, ¿verdad? Una nota, perdón. Entonces, en este caso, se repetiría el do. Yo normalmente le enseño a los estudiantes, como son tres notas y cuatro voces, decir, por ejemplo, do, mi, sol, yo diría do, do, mi, sol. Eso me recuerda desde el punto de vista mnemotécnico que si está en estado fundamental, debo duplicar la fundamental. Veamos estos casos. Do, do, mi, sol. Do, do, mi, sol. Do, do, mi, sol. Con ese recurso mnemotécnico, a mí me garantiza que no se me va a olvidar el hecho de que debo duplicar la fundamental porque me encuentro en estado fundamental. Podría duplicar la tercera, podría duplicar la quinta. Son otros casos que más adelante veremos. Pero de momento, si estamos haciendo acordes en estado fundamental, es decir, con el bajo coincidiendo con el nombre de la fundamental, debe duplicarse la fundamental. En este caso, do, do, mi, sol. Do, do, mi, sol y do, do, mi, sol. ¿Ok? Perfecto. Observe que no importa la distribución de las notas arriba, bien, para decir que todas están en estado fundamental. Estado fundamental es que la fundamental está en el bajo. Igual acá. Estado fundamental, el bajo está en el bajo. Perdón, la fundamental está en el bajo. No importa en qué orden coloque esto acá. Yo podría colocar do, sol, mi, por ejemplo. En primera inversión, lo importante es que el mi esté en el bajo, en este caso, ¿no? Yo podría colocar sol, do o podría colocar do, sol. ¿Bien? Igual pasa acá. Con tal de que sol esté en bajo, sin importar la distribución de las notas arriba, decimos que estamos en segunda inversión. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos maneras de distribuir las notas? Aquí tenemos la llamada posición cerrada y posición abierta. ¿A qué llamamos una posición cerrada? Decimos que es una posición cerrada cuando tenemos un acorde, ¿bien? Y entre dos notas cualesquiera de las notas superiores, eso es tenor, contralto y soprano, no podemos incluir una nota que le pertenezca a ese acorde. Entre mi y sol no cabe el do, entre do y mi no cabe el sol. Por lo tanto, esto es una posición cerrada. ¿Bien? Decimos, ojo, estamos hablando de las notas superiores, ¿verdad? Porque la distancia entre el bajo y el tenor puede ser cualquier distancia, hasta 2 octavas. ¿Bien? Ok, vamos a este caso. Entre sol y do no cabe el mi, entre do y mi no cabe el sol, cerrado. Entre mi y sol no cabe el do, entre sol y do no cabe el mi, posición cerrada. Veamos este caso.
Bien, entre do y sol entra el mi, entre sol y mi entra el do. Bien, entre sol y do entra el mi, entre mi y do, perdón, entre mi y do entra el sol, entre do y sol entra el mi, entre sol y mi entra el do, entre mi y do entra el sol. Posición abierta, posición cerrada. Ok, dadas dos voces cualesquiera, pueden ser bajo tenor, bajo contralto, bajo soprano, cualquiera de las combinaciones, se da lo siguiente. El movimiento entre ambas puede ser movimiento directo cuando ambas se mueven en la misma dirección. Ambas suben, por ejemplo, o ambas bajan. Bien, en caso de que, por ejemplo, tengamos una tercera y llegas a una tercera, o tengamos cualquier intervalo y llegamos al mismo intervalo, se dice que estamos haciendo un movimiento paralelo. Es decir, el movimiento paralelo es un caso específico del movimiento directo. Bien, en este caso estamos partiendo aquí de una sexta y llegamos a una quinta. Ambos intervalos son diferentes, el de salida y el de llegada, pero ambos fueron en la misma dirección. En ese caso es movimiento directo. En este caso tenemos dos terceras en la misma dirección. También tenemos movimiento paralelo. Bien. Y hay un caso específico, o dos casos específicos del movimiento paralelo, que es la octava y la quinta, las cuales están prohibidas. ¿Ok? No podemos hacer eso. Está prohibido en este estilo de música. Movimiento contrario. Puede ocurrir que una voz suba y la otra baje. En este caso se abren las voces, ¿verdad? O puede ocurrir que las voces se cierran. En este caso, movimiento contrario. Una en un sentido, la otra en el otro. Movimiento oblicuo. Una se mantiene fija. En este caso, esta sube, una se mantiene fija, la otra baja. Bien. Saltos melódicos permitidos. Si yo tengo una melodía, los saltos permitidos son los que se encuentran dentro de la misma escala diatónica, a excepción de los intervalos de séptima, de novena y los intervalos aumentados. Es decir, está permitido la segunda mayor o menor, tercera mayor o menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor o menor, octava justa, en cualquiera de las direcciones. Está permitido ese salto, ¿verdad? Yo tengo un do, voy a un re, un do, voy a un mi, un do, voy al fa, etc. Está permitido. A excepción, yo no podría hacer, por ejemplo, de do a si, o de do a re, porque tendríamos una séptima o una novena, ¿verdad? Lo que también está prohibido es hacer, supongamos que tengamos un diseño melódico. Está prohibido, supongamos que tenemos una melodía, vamos a hacer un dibujo acá, ¿verdad? Aquí tenemos un pico, la melodía cayó acá y luego empezó a subir. La melodía llegó aquí y luego bajó, ¿verdad? Tenemos un pico entre estas dos notas, ¿bien? Tanto está prohibido el hecho de que yo salte, por ejemplo, del la al si, porque es una novena, como el hecho de que la suma de los intervalos internos en una misma dirección, en caso de que yo tenga una melodía, si la suma da 9, es decir, una novena, o una séptima, también está prohibido, ¿ok? Dense cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos un la do, una tercera menor, de do a re, segunda mayor, de re a si tenemos una sexta. Estos saltos están permitidos, pero la suma de ellos, tenemos un problema porque tenemos un pico acá, ¿verdad? Que está este pico con este pico, generan una novena, lo cual está prohibido. Si esto hubiera sido un sol, por ejemplo, ahí sí está bien. Bien, porque entre sol y re tenemos un intervalo compuesto, bien, que da quinta, ¿ves? Está perfecto. Igual pasa acá. De la a sol tenemos una séptima, aunque los intervalos intermedios estén permitidos, ¿ok? Pero la suma no. Ok, en cuanto a la consonancia armónica, es decir, cuando dos sonidos suenan simultáneamente, ¿cuáles están permitidos? Tercera, mayores y menores, quinta justa, sexta mayor y menor, octava justa, simultáneamente. Decimos que eso es una consonancia armónica. Todos los demás son disonancias que en su caso veremos y deben ser tratadas, deben ser resueltas, ¿verdad? Perfecto. El acorde del primer grado
La tónica puede ir al cuarto grado o al quinto grado, es decir, puede ir a la subdominante y a la dominante. La tónica es el acorde en el cual vamos a comenzar y el cual vamos a terminar, es el acorde de reposo, ¿verdad? Podemos ir a la subdominante, que es un acorde que genera cierta tensión, cierta inestabilidad. La quinta, que es la dominante, genera mucho más inestabilidad. En general, ella quiere ir al primer grado. De momento, tenemos que resolverlo de esa manera, ¿ok? Ya veremos más adelante otros casos. El cuarto grado subdominante puede ir a la dominante o puede ir a la tónica. Y la dominante solo, por ahora, puede ir al primer grado. ¿Bien? Está prohibido que vaya al cuarto grado. Recapitulamos en algo, lo recordamos, todos estos acordes se encuentran en estado fundamental, es decir, la nota que le da el nombre al acorde se encuentra en el bajo. En el próximo video veremos cómo enlazar los acordes de primero, cuarto y quinto grados, tanto en tonalidad mayor como en tonalidad menor. Nos vemos en la próxima.